Las 12 en el reloj. Dije, todo ya pleno. Un álamo vibró. Las hojas plateadas sonaron con amor. Los verdes eran grises. El amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento con tal adoración que se sintió cantada bajo el viento la flor, crecida entre las mieses más altas. Era yo centro en aquel instante de tanto alrededor. Quien lo veía todo, completo, para un dios. Dije, todo completo. Las 12 en el reloj. Hola a todos, yo soy Sole, esto es La Vida en Verso y como receta literaria de la semana os propongo la lectura de un poema que nos habla de cómo la mirada poética puede ayudarnos a embellecer nuestro alrededor cotidiano. Bueno, como os decía en aquel vídeo que hice sobre cómo leer un poema, la primera lectura va a tener como objetivo simplemente la escucha activa, que nos fijemos un poco no tanto en entender el poema en sí mismo, sino en el ritmo, la melodía. Vale, entonces, ¿qué encontramos en este caso? Pues un ritmo ágil y ligero, principalmente por el verso menor, la rima sonante. Tampoco encontramos un lenguaje muy críptico o enrevesado, ¿no? Podemos entender todo el vocabulario a simple vista. En el primer verso tenemos una clave muy importante. Dije, todo ya pleno. Por un lado, el uso de la primera persona nos indica que el poeta está dialogando consigo mismo. Además, nos plantea como punto de partida una actitud que se va a extender al final a todo el poema, que es una sensación de plenitud, de que todo está en orden, todo está en su sitio, que una suerte de optimismo existencial que es muy característico de Guillén y que al final nos va a, digamos, demostrar mediante una serie de imágenes. Estas imágenes son como escenas un poco cotidianas, que a lo mejor de primeras no nos resultan especialmente llamativas. Un álamo mecido por la brisa, el verdor de las hojas quizás sombreadas y acariciadas por esta misma brisa, el sol luciendo en lo alto. De repente, en el séptimo verso se produce el acontecimiento central. Se hace el mediodía. Y este hecho, que en la vida real pues probablemente a un pájaro ni le vaya ni le venga, afecta no solo a este pájaro, sino a todos los demás actores que aparecen en el poema. Nos encontramos con que el pájaro se pone a cantar, pero no porque sí, sino porque está como una especie de actitud de adoración que quizás estuviera relacionado con que esta hora, el mediodía, era tradicionalmente la hora de rezar el Ángelus. Pues este pájaro entona una especie de canto hacia la naturaleza que hace que incluso una flor que está por ahí pues se dé por aludida. Entonces vuelve a aparecer el yo del poeta, diciendo que se siente centro del instante. ¿Pero por qué? ¿Porque es egocéntrico? No, es porque es él, con su mirada, el que está dotando de significación especial a todo lo que nos está, digamos, trasladando en el poema. Es él el que está creando toda esa belleza a su alrededor. Y claro, por esto se siente como un dios, porque él es el artífice, el responsable. Finalmente, como si hubiera descrito un círculo, vuelve a recoger la idea inicial. Dije, todo completo. Y concluye, las 12 en el reloj, dando la campanada. ¿Qué nos está queriendo al final decir este poema? Pues es una especie de oda o de reconocimiento a la armonía o la integridad que puede residir en un solo instante del día. Por otra parte, también es llamativo el hecho de que sea concretamente la hora del mediodía, que es un poco una forma de oponerse a la tradición, digamos, como romántica, decadentista, de el atardecer como símbolo de la decadencia, del paso del tiempo, ¿no? Que había sido muy típica del modernismo y de los siglos anteriores.
del simbolismo también, de los Machados. Guillén es un poeta de la generación del 27 que va a ser uno de los primeros en seguir lo que se llama el camino de la poesía pura que establece Juan Ramón. ¿Esto qué significa? No está vestida de los ropajes modernistas que, si os acordáis del poema aquel que veíamos de Manuel Machado sobre el mar, ¿cómo se llamaba? Ocaso. ¿Os acordáis que utilizaba palabras como pues, vocabulario léxico ornamental y no común? Nos encontramos, en definitiva, una actitud totalmente opuesta. Aquí está ensalzando el mediodía, la plenitud, el momento de máxima vida, de máximo esplendor. Es un poema que pertenece a su primer poemario, cántico, que como su propio nombre indica, es un canto a detalles tan cotidianos como puede ser la siesta en un sillón o un reloj, como vemos en este poema, o en un simple paseo en que el pie caminante siente la integridad de todo el planeta. Bueno, y esta actitud que consideraríamos ahora un poco happy flower no va a ser, pues como es normal también, muy compartida por el resto de los poetas del 27. De hecho, le van a criticar un poco por lo que hoy también podríamos decir vivir en el mundo de Yupi. Aunque veremos también en futuros libros cómo pues va evolucionando y, por ejemplo, en su siguiente obra, Clamor, ya sí que encontramos denuncia, protesta ante las injusticias. Aunque es verdad que Guillén nunca va a perder su tono optimista y esperanzador, a veces tan necesario como también es necesario ser consciente de las cosas negativas y realidades que suceden en el mundo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Vamos a ver, venga, hacedme el favor de contar las sílabas del poema. ¿Qué tenemos? Versos de 7 y 6 sílabas, ¿verdad? Pues no, zopencos. Como os habrán enseñado vuestros profes de lengua, si tenemos versos que terminan en palabra aguda, se suma una sílaba al cómputo silábico. Por lo tanto, tendríamos un romancillo, que es como un romance, pero en vez de 8 sílabas, pues 7 heptasílabos. En la primera fase de la generación del 27 va a haber mucha esta tendencia de imitación de lo popular, lo veíamos también en el poema aquel de Lorca, con el uso de los estribillos, pero también el uso del heptasílabo en vez del octosílabo es una forma de, a la vez, dar un poco un toque culto, porque también esto lo hemos visto en algún momento, ya no me acuerdo cuándo, el heptasílabo es un verso que se va a usar mucho en el clasicismo y por tanto también en el Renacimiento va a ser el representante de la armonía junto con el endecasílabo y por tanto está un poco también en línea con esta digamos lucha que tenía el 27 con aunar tradición y modernidad y lo popular y lo clásico y ser ellos un poco el puente de todas las tendencias. Bueno, llegamos a una de las cosas más bonitas de este poema, que vamos a ver. Fijaos en la alternancia de finales agudos y llanos. ¿Os recuerda algo? Digamos, ese cambio de tin, tan, tin, tan. ¿No tendría sentido que en un poema en el que estamos hablando de que se hace en mediodía, que la hora de las 12, al leer el poema te recuerde precisamente a el tic-tac de un reloj? ¿No sería como guau? Y bueno, llegamos ya al final. Como os decía al principio, he elegido este poema porque me parece una invitación muy bella para usar esas gafas poéticas y reinventar la realidad que nos rodea, mirándola de otra forma. Como siempre os animo a comentar si tenéis alguna lectura o aportación o corrección o queréis decirme no tenéis ni idea, Sole, lo que queráis. Así que hasta la próxima y a vivir la vida en verso.